¿Alguna vez ayudaste a alguien que te lastimó, y esa persona nunca lo supo? Esta historia trata sobre abandono familiar, sobre heridas invisibles, y sobre una superación emocional que no gritó por justicia, respondió con amor. Al final, hubo un perdón silencioso, y tal vez eso sea lo que te conmueva hoy. Mira hasta el final y comenta si tendrías el valor de hacer lo mismo. Tu historia también puede comenzar aquí. El silencio de mi consultorio es mi paz, el único lugar donde el pasado no grita. Soy la doctora Sofía, médica paliativa. Mi especialidad es el consuelo en la hora de la partida. Una ironía, lo sé. Yo, que comencé la vida con una partida, ahora cuido de las despedidas. Fui dejada en un banco de una plaza, un bebé envuelto en un chal, con el frío de la mañana. El único recuerdo que tengo es el sonido de una canción de cuna, un eco que me atormenta. Crecí en hogares, con el cariño de extraños, pero con un vacío que ningún nombre llenaba. La medicina fue mi forma de encontrar un propósito, de dar sentido a un comienzo sin sentido. Cuido del dolor de otros para anestesiar el mío, para silenciar la pregunta, ¿por qué? Cada paciente al que le tomo la mano es una forma de tomar la mano de la niña que quedó sola. Y, en esa tarde gris, la dueña de la canción de cuna llegó para ser mi paciente terminal, se llamaba Elena. Un cáncer terminal, agresivo, que ya no respondía a ningún tratamiento. Su cuerpo era frágil, pero sus ojos, incluso cansados, tenían una familiaridad que dolía. Fue trasladada a mi ala, el ala de cuidados de fin de vida, del adiós, de la despedida. Mi equipo la acogió con el cariño de siempre, pero yo mantuve una distancia muy segura. Algo en ella me repelía y me atraía, un campo magnético de dolor y de curiosidad mórbida. Era como mirar un espejo roto, viendo fragmentos de un rostro que yo no conocía para nada. Pero que, de alguna forma, mi alma reconocía en un nivel profundo y muy aterrador. No hablaba mucho, la enfermedad le había robado la fuerza, pero a veces, tarareaba. Tarareaba una melodía suave, la misma canción de cuna que resonaba en mis recuerdos. Y, con cada nota, el suelo bajo mis pies se volvía un poco menos firme, menos seguro. Me dedicaba a ella con un profesionalismo frío, casi robótico, una barrera de defensa. No podía permitir que esa mujer, esa canción, invadiera la fortaleza que yo había construido. Pero, en sus delirios de fiebre, susurraba un nombre que no era el mío. Pedro, mi amor, perdóname, decía, con una angustia que parecía rasgar su alma. ¿Quién era Pedro? ¿Un hijo? ¿Un esposo? ¿Un amor perdido en el tiempo? No quería saber. Pero mi curiosidad era una traidora, una fuerza que me arrastraba hacia su propio abismo. Comencé a leer su historial antiguo, buscando pistas, no como médica, sino como detective. Una detective de mi propia historia, cazando un fantasma que ni sabía si era real. No había nada. Ninguna mención a un Pedro. Solo la historia de una vida solitaria. Una vida de empleos simples, de ciudades diferentes, como si siempre estuviera huyendo. ¿Huyendo de qué? ¿O de quién? Las preguntas me consumían, quitándome el sueño, la paz. Una noche, entré en su habitación para revisar la medicación, y la encontré despierta. Sus ojos me miraron con una intensidad que me paralizó. «Tienes ojos amables», dijo. Su voz era débil, pero clara. Me recuerdan a los ojos de él, los ojos de mi Pedro. Mi corazón falló un latido. «¿Quién es Pedro, Elena?», pregunté, intentando sonar casual. «Mi gran amor. El único. Un amor prohibido, que el mundo no nos permitió vivir», dijo. Contó la historia de un romance con un hombre casado, de una pasión abrumadora y sin fin. De un embarazo secreto, de un miedo paralizante, de una elección que la destruyó. «Tuve que elegir entre mi vida y la de ella», susurró, y las lágrimas brotaron. «Una niña. Tuve una niña. Y tuve que dejarla para que pudiera tener una oportunidad». El aire en mis pulmones desapareció. La habitación giró. La historia de ella era mi historia. ¿Dónde la dejó?, tartamudeé, la médica desapareciendo, dando paso a la huérfana. En una plaza. En un banco bajo un hipe amarillo. Con mi chal más cálido, lloró. Y le canté, una última vez, nuestra canción. Para que supiera que era amada por mí.
Era ella. No había más duda. La mujer frente a mí era mi madre, mi origen, mi todo. La fuente de todo mi dolor, de toda mi búsqueda, de todo mi vacío existencial. La rabia subió como una ola de fuego, un deseo de gritar, de acusar, de hacerla pagar. Pero su cuerpo era tan frágil, su dolor tan palpable, su sentencia de muerte ya decretada. ¿Qué venganza habría en patear a alguien que ya estaba en el suelo, esperando el fin? Salí de la habitación a toda prisa, antes de derrumbarme, antes de que mi secreto fuera. Pasé la noche en vela, caminando por los pasillos del hospital, un fantasma en mí propio. El abandono familiar que me definía ahora tenía un rostro, una voz, una historia de amor. No era la historia de una madre cruel, sino de una mujer aterrorizada, sin apoyo, sin. Eso no disminuía mi dolor, pero lo contextualizaba, le daba una nueva y compleja. La superación emocional que creía haber alcanzado era una farsa, una cáscara fina y frágil. Por debajo, la niña de la plaza todavía lloraba, todavía sentía frío, todavía esperaba. Y ahora, su madre estaba allí, muriendo. Y yo era su médica, su cuidadora final. El destino no solo era irónico, era un poeta sádico, que escribía con la tinta del dolor. Renuncié al caso a la mañana siguiente. No podía. Era demasiado para mí. Era muy cruel. Pero mi jefe se negó. Sofía, ella confía en ti. Eres la mejor. Ella te necesita. Volví a su habitación, vistiendo mi máscara de médica, mi armadura de calma y serenidad. Ella no recordaba nuestra conversación, la morfina la llevaba a lugares lejanos y vagos. Y decidí allí, en silencio, cuál sería mi papel en esa pieza final del destino nuestro. No sería la hija abandonada en busca de respuestas. No sería la jueza en busca de. Sería la médica. Solo la médica. Y le daría la muerte más digna y sin dolor posible. Esa sería mi respuesta. No la venganza, no el enfrentamiento, sino el cuidado extremo. El cuidado que ella no pudo darme, yo se lo daría en sus últimos días de vida en la tierra. Era un perdón silencioso, un acto que solo yo entendería, una conversación entre mi alma. Comencé a cuidarla con una dedicación que sorprendió al equipo. No me apartaba de su. Le leía, le peinaba el cabello, le tomaba la mano durante las largas y pesadas noches. En sus momentos de lucidez, me contaba más sobre Pedro, sobre su amor, sobre su dolor. Sobre cómo él prometió dejarlo todo para estar con ella, pero su familia se lo impidió. Sobre cómo él murió en un accidente. Meses después, sin saber que tenía una hija. Y ella, sola, sin suelo, sin apoyo, tomó la decisión que la atormentaría para siempre. Rezo todos los días para que haya sido encontrada por ángeles, me dijo una vez. Para que haya tenido una vida mejor de la que yo podría haberle dado en ese momento. Sé que sí, Elena. Estoy segura, respondí, mi voz entrecortada por la emoción. Y, en ese momento, no estaba mintiendo. Mi vida fue dura, pero me volví fuerte. Me convertí en médica. Estaba allí, cuidándola. En cierto modo, yo era su ángel. El ángel que ella pidió a los cielos, que regresó para asegurar que no partiera sola. Me convertí en la guardiana de sus recuerdos, la confidente de su dolor, la hija que. Y ella, sin saberlo, se convirtió en la madre que nunca tuve. La que me contaba historias. Que me miraba con un cariño que, incluso delirante, parecía real, parecía verdadero. Estábamos sanándonos mutuamente, en un ballet silencioso de perdón y de redención mutua. El equipo del hospital no entendía mi devoción, pero la respetaba, en un silencio. Veían el lazo que se formaba, la conexión que trascendía la relación médico-paciente. Pero nadie nunca sospechó la verdad, la dimensión de esa historia que se desarrollaba. Era nuestro secreto. Un secreto guardado entre una madre que no recordaba y una hija que. Una hija que eligió el amor en lugar de la rabia, la compasión. En lugar del juicio final. Y esa elección me liberaba cada día, con cada gesto de cuidado, con cada canción de cuna, comencé a cantarle. La misma canción de cuna. La melodía que me había atormentado. En su inconsciencia, ella sonreía, una sonrisa serena, como si la música la llevara al banco de la plaza,
al último momento de conexión que tuvimos antes de la separación. Estaba reescribiendo la memoria, transformando el sonido del abandono en el sonido el sonido de la despedida en el sonido del reencuentro, el sonido del dolor en el más. La herida que me definía finalmente estaba cicatrizando, no con el tiempo, sino con él. Con el acto consciente de perdonar, de cuidar, de honrar la historia, por más trágica. No necesitaba que ella me pidiera perdón. Mi acto de cuidarla ya era la respuesta. Ya era mi absolución para ella, y, en consecuencia, mi propia absolución personal. Me estaba liberando de la necesidad de respuestas, de la necesidad de un porqué. El fin se acercaba, lo sentía en mis huesos, en la forma en que su respiración cambiaba. Se estaba yendo. Y yo estaba allí, tomándole la mano, asegurando que no sintiera nada. Que no sintiera dolor, que no sintiera miedo, que no se sintiera sola en su travesía. En su última noche, abrió los ojos, con una claridad que me asustó, que me conmovió. Me miró, pero no a la médica. Miró a mi alma, a la niña que yo había sido. Sofía, susurró, un nombre que nunca le había dicho, el nombre que me dieron. Mi mundo se detuvo. Ella sabía. De alguna manera, en el umbral de la muerte, ella sabía. Las lágrimas corrieron por mi rostro, sin control, sin barreras, sin ningún disfraz. Madre, susurré de vuelta, la palabra que estuvo atrapada en mi garganta por una. Y, en ese instante, el tiempo se detuvo, y la hija reencontró a la madre, y la madre. Perdóname, pidió, la última fuerza desvaneciéndose de su cuerpo. Frágil y cansado. No hay nada que perdonar. Descansa en paz. Descansa, respondí, besando su frente. Sonrió, una última sonrisa de paz, de alivio, de amor, y cerró los ojos para siempre. Y me quedé allí, sosteniendo su mano ya sin vida, sintiendo una mezcla de dolor y de paz. El dolor de la despedida definitiva, de la conversación que nunca tendríamos, de las. Pero la paz de haber estado allí, de haberle dado el final que me gustaría haber tenido. Un final con dignidad, con cuidado, con amor y, sobre todo, con mucho perdón. El perdón silencioso que se volvió audible en el último suspiro, en el último intercambio. El viaje había terminado. El ciclo se había cerrado. Y yo estaba, finalmente, entera. La niña de la plaza había encontrado el camino de regreso. A casa, dentro de sí misma, el funeral fue sencillo, con pocas personas, como su vida. Me quedé al fondo, anónima. Nadie allí sabía de nuestra historia, de nuestro secreto, de nuestro reencuentro al final. Y era mejor así. Nuestra historia era demasiado sagrada para ser expuesta, para ser. Pertenecía solo a nosotras dos, a la memoria de esa canción de cuna, a ese último. Volví al hospital, a mi consultorio, al silencio que ahora tenía un nuevo significado. Ya no era el silencio del vacío, sino el silencio de la plenitud, de la aceptación. La pregunta, ¿por qué?, había sido respondida, no con palabras, sino con la experiencia. La experiencia de haber transformado el mayor dolor de mi vida en mi mayor acto de amor. Y esa transformación era mi curación, mi redención, mi verdadera vocación en la vida. Cuidar de los otros hasta el final, como cuidé de ella, como me gustaría que me hubieran. Entre sus pocas pertenencias, encontré un pequeño diario, con la cubierta ya gastada. En él, me escribía a mí. Cartas que nunca fueron enviadas, palabras que el viento no. Contaba sobre su dolor, su arrepentimiento. Su búsqueda de mí en cada rostro de niño. Contaba cómo volvía a esa plaza, año tras año, en el aniversario de mi abandono. Con la esperanza de verme, de saber si estaba bien, de pedir un perdón que no creía. Leer esas palabras fue como recibir el abrazo que nunca tuve, el afecto que me fue. Nunca me olvidó. Me amó, a su manera torcida y rota, pero me amó de verdad. Y ese amor, aunque lejano, fue lo que, de alguna manera, me guió, me protegió. Y me llevó hasta ella, en el momento exacto, para que pudiéramos despedirnos en paz. El destino, después de todo, no era un poeta sádico, sino un tejedor paciente. La superación emocional, entendí, no es sobre olvidar, sino sobre integrar el dolor. Integrarlo a nuestra historia, no como un capítulo de vergüenza, sino como uno de fuerza.
El abandono familiar que sufrí fue el cimiento sobre el cual construí toda mi vida. Una vida de propósito, de compasión y de una empatía que solo quien conoció el fondo del pozo de la soledad puede tener. Y usé esa empatía para iluminar el camino. El camino de otros que, como mi madre, se estaban acercando al final de su viaje. Mi trabajo ganó una nueva profundidad, una nueva alma, una nueva e inmensa misión. Ya no era la médica que cuidaba de la muerte, sino la guardiana de la dignidad en la guardiana de las historias, de los recuerdos, del amor que persiste incluso cuando. Y eso era un honor, un privilegio, un regalo que mi dolor me dio al final de todo. Volví a la plaza. Al banco bajo el hipe amarillo, que ahora estaba florido. Vibrante. Me senté allí, ya no como la niña abandonada, sino como la mujer que encontró su lugar. Su lugar en el mundo, su paz, su identidad. Cerré los ojos y escuché la canción de cuna. Pero, esta vez, no era un sonido de dolor, sino de gratitud, de amor, de un ciclo. Un ciclo que se cerró de forma perfecta, poética, dolorosa y, aún así, hermosa. Ya no necesitaba huir del pasado. Era parte de mí, la parte que me hizo más fuerte, más humana, más capaz de amar y de cuidar a los otros de forma genuina. El perdón silencioso que le di a ella fue, en realidad, el perdón que me di a mí misma. El permiso para dejar de buscar, para dejar de sufrir, para simplemente ser feliz. Y, bajo la sombra de ese hipe, sonreí, una sonrisa de quien finalmente encontró su hogar. Decidí crear una fundación para apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad, madres. Madres que, como la mía, se vieron sin salida, sin apoyo, ante una elección imposible. La Fundación Elena y Sofía, un nombre que unía nuestro dolor y nuestra redención. Un lugar de acogida, de esperanza, de segundas oportunidades, para que ningún otro niño tuviera que comenzar la vida en un banco de una plaza, con el frío. Y para que ninguna otra madre tuviera que cargar la culpa del abandono por una vida. Mi vocación se expandió. Ya no cuidaba solo del final de la vida, sino del comienzo. Del comienzo de nuevas historias, de nuevas posibilidades, de nuevos futuros más justos. El dolor de mi madre y el mío se transformaron en un legado de amor y de cuidado. Y ese legado era la prueba de que, incluso de la mayor oscuridad, la luz puede nacer. La historia de mi abandono, que antes era mi secreto más vergonzoso, se convirtió en mi bandera, mi fuerza, mi herramienta para cambiar el mundo, un poco cada día. La contaba en conferencias, en congresos, no para exponer mi dolor, sino para inspirar. Para inspirar la compasión, la empatía, la importancia de no juzgarlas. Historias que no conocemos en su totalidad. Para recordar que, detrás de cada error, hay un dolor. Un dolor, un miedo, una humanidad que necesita ser vista, acogida y, si es posible. Y, al hacer eso, honraba a mi madre, su historia, su amor torcido, pero real. Le daba a ella la voz que nunca tuvo, la dignidad que la vida le robó sin piedad. Y, en cada mirada de comprensión que recibía, sentía la presencia de ella, sonriendo. Sonriendo en paz, en libertad, en un lugar donde no hay más dolor, ni culpa, ni pena. No tuve una familia tradicional, pero construí la mía propia a lo largo del viaje. Una familia de amigos, de colegas, de pacientes, de todas las almas que toqué y que me tocaron de vuelta, que me enseñaron, que me sanaron con su afecto y su gratitud. Aprendí que familia no es solo la sangre que nos une, sino el amor que nos conecta. Y yo era rica de ese amor, un amor que llenaba todos los vacíos, todas las ausencias. La niña solitaria de la plaza se había convertido en una mujer rodeada de afecto y de una mujer que encontró su final feliz, no en un cuento de hadas, sino en la realidad. En la realidad cruda, compleja y, aún así, maravillosa de su propia historia de vida. Una historia de superación que no necesitó gritos, sino que resonó en el silencio del cuidado, del respeto, de la compasión y del más profundo y verdadero amor que existe. Si llegaste hasta el final, quizás sea porque una parte de mi historia también es tuya. Quizás también tengas un banco de plaza en tu memoria, un lugar de abandono y de dolor. Mi mensaje para ti es que ese no tiene que ser tu destino, solo tu punto de partida. Tu punto de partida para un viaje de sanación, de autoconocimiento y de transformación.
Usa tu dolor como combustible. Transforma tus heridas en fuentes de empatía y de fuerza. Perdona, no para liberar al otro, sino para liberarte a ti mismo del peso del pasado. Y encuentra tu propia forma de reescribir tu historia, de darle un nuevo y mejor final. Un nuevo final. Un final donde tú eres el héroe, el protagonista, el autor de tu propia. La pregunta que queda es, ¿cuál es la primera palabra que escribirás hoy para tu nueva? Porque tu redención, tu paz, tu felicidad, dependen solo de ti. Comienza ahora.